Existen situaciones en las que tenemos que hablar en público, ya sean charlas, discursos, presentaciones, exámenes orales, clases u otras. Para algunas personas esto no es ningún problema, incluso disfrutan y sobre todo son eficaces transmitiendo los mensajes que se proponen. Para otras, sin embargo, son situaciones de auténtico pánico y las evitan siempre que pueden con cualquier excusa, y si no pueden evitarlas pues lo pasan fatal. Y también hay personas que se lanzan a la piscina sin tener habilidades y lo hacen fatal. Hablan, pero no son capaces de llegar a la audiencia, de conectar con el público. Son un tostonazo, a veces incluso pues duermen al más insomne. Algunas personas tienen más habilidad que otras para hablar en público, pero todos podemos mejorar si nos entrenamos específicamente para ello. Y de eso va precisamente este programa y también el siguiente. Lo hemos dividido en dos. Aquí, en los cables cruzados. Comenzamos. Existen distintos medios para poder comunicarnos con otras personas, para poder transmitirles lo que queremos decir, lo que queremos que sepan. Hay libros, hay artículos, hay publicaciones escritas, hay vídeos, hay imágenes, hay dibujos, hay incluso algunos juegos mediante los que se pueden transmitir cosas. Pero si lo que queremos es transmitir a través del lenguaje hablado, lo importante es hablar. Y por tanto no hay que enmascarar el lenguaje hablado con otros elementos que no tienen que ver con este. Puede haber, evidentemente, medios complementarios. Podemos hablar en público, transmitir cosas a través del habla y a su vez pues, podemos dar un documento a las personas para que lean algo. Cuando se elige hablar en público, hay que tener en cuenta que no se trata de decir todo lo que a uno le gustaría. Hay que seleccionar las prioridades. Evidentemente, hay momentos en los que hay que dar más información, otros momentos en los que hay que dar menos, pero hay que establecer cuáles son las prioridades. Porque lo importante no es lo que se dice, lo importante es el impacto que tiene lo que se dice. Por tanto, no se trata de soltar el rollo, como ocurre muy a menudo, que se trata de soltar el rollo, tengo que decir todo lo que quiero decir, me da igual que lo asimile o no el público, lo importante es soltar el rollo. No se trata de eso. Se trata de decir cosas que impacten. Y para eso es muy importante tener en cuenta que el protagonista es el público. Por tanto, tenemos que pensar en ese público. Tenemos que captar su atención, tenemos que captar su interés y tenemos, más aún todavía, que involucrarlo en la charla, en la presentación, en lo que estamos diciendo. Eso supone, por un lado, transmitir conocimientos, transmitir ideas interesantes, cosas que les puedan interesar y también transmitir una emoción. Aquí está el secreto de hablar en público, transmitir una emoción. La estrategia a seguir va a depender fundamentalmente del tipo de exposición en público que tengamos que hacer. No es lo mismo responder a un examen oral en una oposición, responder a las preguntas de un tribunal, que dar una charla ante un determinado auditorio o hacer un discurso en el cumpleaños de tu abuela. En cualquier caso, partiendo de ahí, hay que tener en cuenta cuál es el equilibrio entre el contenido del discurso, la emoción que queremos transmitir y la intensidad atencional a la que vamos a someter a la audiencia. Es decir, a veces el contenido tiene muchísimo peso y por tanto pues los otros aspectos pues hay que cuidarlos en función de esos contenidos. Otras veces quizá el contenido no tiene tanto peso y hay que invertir más en lo que es la emoción que queremos transmitir. Y en cuanto a la intensidad atencional, hay que tener en cuenta que no es posible, cuando la exposición en público es larga, no es posible mantener un nivel atencional alto durante todo el tiempo. Por tanto, habrá que cuidar que haya algunos momentos de mayor relajación atencional a lo largo de la charla que ayuden a las personas a recuperarse del esfuerzo anterior y poder estar muy atentos en el esfuerzo siguiente. Por tanto, estos elementos son elementos que tienen importancia. Desde el primer momento hay que captar la atención del público, el interés del público e involucrarlo lo antes posible. Y para eso, un enemigo es la introducción. Se abusa a veces de introducciones largas, pesadas, en las que realmente pues, hay público que desconecta y que se duerme. La mejor introducción es la que no se hace. Esta es la mejor. O la que se hace muy breve. Es decir, hay que situar al público, a la audiencia en un contexto, es decir, bueno, vamos a hablar de esto, se acabó la historia y ya está. Y adelante.
Lo mismo pasa con los agradecimientos o las presentaciones del orador, o cuando tú te presentas a ti mismo, soy tal y y venga a hablar del currículum, venga a hablar, la gente ya se ha dormido. La gente ha venido a escuchar lo que tienes que decir, no quién eres tú. Con lo cual, introducciones muy breves. Se puede comenzar con una anécdota que uno cuenta, con una noticia reciente, con algo que pueda, pues efectivamente, captar la atención del público desde el primer momento, y a partir de ahí, pues vincularlo con el contexto y la idea, en fin, el contenido de lo que se va a hablar hoy aquí en la charla, ¿no? Es decir, ha pasado esto, no sé si habéis leído el periódico, esta noticia, etcétera, etcétera. Y bueno, precisamente se trata hoy aquí de hablar de esto, por ejemplo. Hay oradores a los que les gusta hacer un resumen de lo que van a decir y te dicen los 6, 7 puntos que van a tocar o lo que van a hacer, es decir, anticipan mucho lo que van a decir o lo que van a hacer. Yo no soy partidario de esto, salvo que sean dos cosas nada más, decir, bueno, pues primero vamos a hablar de esto y luego hablaremos del otro, se acabó. Pero hacer índices muy largos de lo que se va a hacer creo que es una mala estrategia. ¿Por qué? Porque las personas, ya has creado una expectativa y las personas pues están esperando a que llegue lo que más les interesa. Es decir, que si a mí me interesa más el punto 6 y están todavía hablando del punto 2, pues desconecto y bueno, pues ya conectaré después. O si lo que me interesa es el punto 2, en el momento que esto acaba, pues desconecto también. Con lo cual, mantener una cierta incertidumbre en el público es bueno. Es decir, no hay que ponérselo muy difícil, pero tampoco demasiado fácil. ¿Por qué? Porque queremos que el público esté continuamente involucrado en la charla, en la exposición en público. Es como en una obra de teatro, no nos anticipan todo lo que va a pasar, lo vamos viendo poco a poco. Y muchas veces tenemos la duda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tenemos incluso una pregunta que nos gustaría hacer y resulta que se resuelve más adelante. Con lo cual, es importante tener en cuenta este factor de cierta incertidumbre que haga que el público se mantenga atento, se mantenga interesado, se mantenga mentalmente activo pensando en qué puede pasar. Un elemento importante es que hay que adaptarse al tiempo que uno tiene, el tiempo disponible. Es decir, si te dan 10 minutos, pues hablas 10 minutos. Si tienes 45, 45. Lo que no puede ser es que tengas 10 minutos y programes algo que va a durar 20. Entonces quieras hablar muy rápido para poder decirlo todo. No, el tiempo es el que es y hay que adaptarse a ese tiempo. Además, salvo que se trate de un público muy erudito, muy relacionado por un determinado gremio donde hay un lenguaje común que todo el mundo entiende, hay que utilizar un lenguaje sencillo, que todo el mundo lo pueda comprender con facilidad. Mejor utilizar frases cortas, no telegráficas, pero cortas. Y por supuesto evitar los paréntesis. Los paréntesis son cuando empezamos a hablar de algo y de pronto paramos. Por cierto, hablando de esto, tal, y además pasó no sé qué. No sé si visteis un reportaje la semana pasada, pero se cierra el paréntesis y todavía pues hay gente que no se ha enterado aún de por dónde empezó la frase. Con lo cual, nada de paréntesis. Se pueden utilizar ejemplos y metáforas, pero sin abusar de ellos. Hay que ir al grano desde el principio diciendo lo que hay que decir de manera lo más directa posible. Salvo que sea un tribunal que te hace preguntas que tienes que responder, o una reunión de muy poca gente donde hay una mayor interacción, no soy partidario de que el público pueda hacer preguntas antes de que finalice la exposición. ¿Por qué? Porque muchas veces esas preguntas responden a una inquietud individual que el orador va a solucionar si se tiene un poco de paciencia. Muchas veces pasa esto, la gente dice una pregunta y dice, por favor, que ¿no te importa que dejarlo para el final? Y cuando luego le das la palabra a esa persona te dice, no, ya la ha contestado usted. Es decir, que ese es un tema. Segundo, no se puede convertir una exposición en público en un consultorio en el que cada uno hace la pregunta que a él le interesa en detrimento del interés de los demás. Porque entonces podría ocurrir que todo el mundo empieza a hacer preguntas desde el principio y al final pues eso supone que no tiene una continuidad la charla y que muchas personas pues van a perder el interés. Por tanto, las preguntas al final. Salvo en algún momento en el que el orador se dé cuenta, en las charlas muy largas, que es importante dar un cierto descanso atencional a la audiencia y entonces, pues bueno, ha terminado un determinado tema y si dice, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, pues eso ayuda a que algunas personas puedan relajarse atencionalmente hablando y eso pues les va a ayudar a recuperarse del esfuerzo anterior para centrarse en el esfuerzo siguiente. Pero salvo ese caso, las preguntas al final. Hay oradores que dicen, no, podéis preguntar en cualquier momento, esto es una cosa interactiva y tal. Esto, en mi opinión, es un gravísimo error. Hay 4 elementos que, en principio, 4 ingredientes que pueden ayudar mucho a que una charla tenga éxito. Evidentemente, no en todas las charlas tienen que estar presentes estos 4 ingredientes, pero en general es algo a tener muy en cuenta. Uno es
decir cosas que la audiencia conozca, cosas que sepan, que ya conozcan. ¿Por qué? Porque si tú vas a una charla, a una exposición en público y todo lo que te dicen no tienes ni idea de lo que te están diciendo, es muy difícil que haya una conexión con el orador. Segundo elemento, cosas que la audiencia no sabe. Es decir, he venido aquí, bueno, pues hay cosas que me están diciendo que no sabía. Tercer elemento, cosas que se puedan aplicar muy rápido, muy pronto. Es decir, algo que, oye, me han dicho algo que es que mañana ya lo puedo poner en práctica, es una idea, una estrategia, una idea, una técnica, en fin, algo, ya mañana lo puedo hacer. Y el cuarto elemento, algo a más largo plazo, algo que invite a la reflexión, a considerar la idea, algo que quizá más adelante pueda hacer o no, me ayuda a reflexionar, algo que tenga que ver más con quizá pues, interiorizar algún aspecto, en fin. Es decir, estos cuatro elementos, algo que la audiencia sabe, algo que no sabe, algo que se pueda aplicar inmediatamente y algo que invita a una reflexión más profunda a más largo plazo. ¿Cómo terminar la charla? Esto es importante. Hay oradores que no saben terminar, que repiten y repiten lo mismo, hacen un resumen. Bueno, los resúmenes son tremendos. Como resumen, en el momento que dices esto ya hay gente que se duerme, hay gente que se va. No. Es decir, ya se ha hecho la charla, el resumen lo tiene que hacer cada persona. Cada persona tiene que hacer el resumen por su cuenta. Hay que poner un ejemplo, quizá, que tenga que ver con lo que se ha dicho, o recurrir a la anécdota o la noticia con la que se empezó y, de alguna manera, crear un final con un clímax alto. Es importante que la charla termine con un clímax emocional alto. Y a partir de ahí, se acabó. Saber terminar. ¿Cuál es el objetivo de la exposición en público? Esta es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Qué tiempo tengo para poder hablar? Fundamental. ¿Quién es el público? Y en función de esta respuesta, ¿cuál debe ser el nivel de distanciamiento, acercamiento emocional con ese público? No es lo mismo ser un opositor que tiene que contestar unas preguntas ante un tribunal, donde debe haber pues, más distanciamiento, que hablar a un grupo de amiguetes o a un grupo de colegas o, en fin, o a un grupo con el que puedo establecer una relación más cercana. ¿Cuáles son los mensajes principales que quiero transmitir, los que no me puedo dejar fuera? ¿Cuáles son? ¿Y qué emociones quiero transmitir también? Es decir, ¿cómo voy a conseguir esa sintonía con el público? ¿A través de qué elementos? Es importante anticipar las dificultades con las que me puedo encontrar. Para algunas personas son las posibles preguntas, las preguntas que me pueden hacer, bueno, pues a ver cuáles pueden ser. Para otras pueden ser pues, otros elementos, quizá determinadas personas entre el público, en fin. ¿Qué dificultades me puedo encontrar? Y en función de esas dificultades, ¿cuál es mi plan? Es decir, si surgen esas dificultades, ¿qué voy a hacer? Hay un programa de este canal sobre la preparación para rendir, en el que podéis consultar, en el que se habla de todo esto y que os puede ayudar. No soy partidario de aprenderte de memoria todo lo que tienes que decir, porque evidentemente eso pues, te crea un estrés tremendo. Si te olvidas de algo, no sabes cómo continuar. En fin, no es una buena idea. Es mejor trabajar a partir de las respuestas que hemos dado a las preguntas anteriores, desarrollar esos elementos hablando sin tener que memorizar. Y un buen método para entrenarte es, por ejemplo, decir, pues voy a hablar durante 5 minutos seguidos. Da igual que me trabe, que me equivoque, que me olvide. Tengo que seguir. Es decir, no puedo parar en el momento que no me gusta algo. No, 5 minutos seguidos. Hablo. Me paro. Sigue hasta que acabe el tiempo. De esa manera te vas a acostumbrar a hablar en público, teniendo en cuenta que la charla perfecta no existe, que uno se puede pues, olvidar de algo, que uno puede a lo mejor dudar. No pasa nada, hay que seguir adelante. Y eso ayuda mucho a tener confianza, en fin, sabiendo que, bueno, pues que te puede pasar, pero que tú continúas. ¿Cómo me preparo yo? Esta es la siguiente pregunta que tengo que hacer. Es decir, que yo tengo que llegar fresco a la charla, no puedo llegar agotado, porque he estado repitiendo toda la noche lo que iba a decir al día siguiente, y cuando llego ahí, llego totalmente agotado y no sé reaccionar. No, es importante llegar fresco. ¿Por qué? Primero, porque vas a expresar mejor tus ideas. Y segundo, porque aunque tengas un plan previo de lo que vas a decir, tienes que saber luego reaccionar en función del impacto que esto está produciendo en el público. El orador tiene que tener esto siempre en cuenta. Tú te das cuenta que de pronto a lo mejor pues, te das cuenta que ese público no responde a lo que estás diciendo. Tienes que cambiar de estrategia, tienes que acortar el discurso, tienes que buscar a lo mejor algún ejemplo más. Esta es una dificultad que tienes que anticipar. Uno tiene que saber reaccionar. Pero para eso, para captar
cómo está recibiendo el público lo que estás diciendo, tienes que llegar bien mentalmente, tienes que llegar fresco para poder entender eso, ese sentimiento, esa sinergia, en qué medida se está produciendo. Tienes que darte cuenta si el público responde o no a lo que tú estás planteando y tienes que ser capaz de reaccionar en el caso de que no sea así. Por tanto, hay que llegar bien y para eso hay que descansar, hay que desconectar, hay que llegar bien. El nivel de activación óptimo es muy importante. Hemos hablado de esto en otro programa del canal. Tú tienes que llegar a tu charla en tu nivel de activación óptimo. Evidentemente habrá charlas que a lo mejor pues, no es tan necesario prepararse, pero otras sí que exigen una buena preparación. Y cuando es así, tan importante es preparar la charla como prepararte tú. Ya está aquí este primer programa en el que hemos hablado de la filosofía, la estrategia y la preparación para hablar en público. No os perdáis el siguiente programa en el que continuaremos abordando este interesante tema. Hasta entonces, felices cables cruzados.